¿Cómo están? Soy Enrique Robles. Este es un nuevo video de Basta de Políticos. En este caso es del video Soy Peronista 2. Vamos a hablar de cómo se fue desarrollando ese primer peronismo y cómo es nuestra situación actual. En el primer video comenté un poquito de qué se trataba y de cómo se logró el pleno empleo en la Argentina en esos años, del 46 al 55. El crecimiento de la industria en esos años fue exponencial. Eso lo que provocó fue una gran demanda de materia prima. Eso generó también mucha oferta de empleo que fue cubierta rápidamente, logrando el pleno empleo por única vez en nuestra historia. Tuvimos pleno empleo en esos años. Después se nacionaliza la banca, los bancos que eran de otro país, como son ahora, la mayoría, ¿sí? Se nacionalizan en ese entonces. Al nacionalizarse la banca, la plata, las ganancias de los bancos quedan en la Argentina. Y eso sirve para inversiones y para poner esa plata a circular en el circuito financiero. En el día de hoy, actualmente, esa plata se va para afuera, a las casas centrales de los bancos o a paraísos fiscales. Miren qué diferencia, 75 años antes y ahora, ¿no? Cómo cambió. Perón decía que la verdadera justicia social era gobernar es crear trabajo, eso decía Perón. Nada más vigente hoy en el siglo XXI, no solo aquí en Argentina, sino en el mundo, ¿no? El gran problema que vamos a tener es la falta de empleo por la tecnificación de las industrias, el avance de la tecnología y el crecimiento de la población. Entonces, estos factores son fundamentales para pensar un poquito, y esto lo veía él hace más de 75 años. ¿Sí? Se nacionalizaron los teléfonos, el gas, las usinas eléctricas, los ferrocarriles, las máquinas, las tierras que ocupaban estos ferrocarriles, el hierro, que las vías, los rieles, etcétera, y los inmuebles, las estaciones, los talleres, todo. Todas estas empresas nacionales, al estatizarse, lo que hacen es que nuestro país gane en soberanía, ¿sí? Gane en autonomía, no teniendo que depender de otros y pudiendo poner, por ejemplo, los precios que quiera, no como ahora, ¿no? Que nos ponen cualquier precio y nos tenemos que quedar como unos tontos callados mientras nos están robando literalmente nuestro sueldito miserable, ¿sí? Voy a darles un ejemplo del gasoducto Comodoro Rivadavia a Buenos Aires. Son 1700 kilómetros de gasoducto, ¿sí? Que se hizo en el año 50. Eso aún está funcionando, aún está enviando gas a Buenos Aires, gas natural. Ese gasoducto provee gran cantidad de gas a la ciudad de Buenos Aires, y en ese entonces la cantidad de usuarios creció un 648%, ¿sí? Estamos hablando de años 50. La cantidad de usuarios de gas natural en la Argentina crecieron 648% en el año 50, mientras que hoy, 2019, cada vez hay menos usuarios de gas natural, por la sencilla razón que no pueden pagarlo. En ese entonces la política de Estado, una política de Estado son políticas a largo plazo, era hacer que todos pudieran obtener los beneficios que daba el subsuelo argentino, petróleo, gas, etcétera, ¿no? Y miren ahora, no podemos pagar el gas, entonces cada vez hay menos gente que tiene gas, cuando en este entonces 648% creció la cantidad de usuarios en Argentina, llegando a ser el segundo país del mundo con más redes de gas que existía. El primero era Rusia. Imagínense la cantidad de kilómetros cuadrados que tiene Rusia. Después seguimos nosotros, aún hoy, aún hoy, gracias a esto, gracias a este primer peronismo, sucedió esto. Entonces, cuando hablan la gente sin saber, me da mucha bronca y un poco de odio, porque hablan sin conocer, ¿no? Esta es la realidad. Estas fueron las bases que crearon en ese entonces para que tuviéramos un país que estaba destinado a ser una potencia, y lamentablemente lo destruyeron, ¿sí? Voy a seguir
con las obras que se hicieron en ese momento, 37 diques o represas. Dígame este gobierno cuántas hizo, ¿sí? Este último gobierno. O sumemos los gobiernos de la democracia, ni todos los gobiernos de la democracia juntos, ni todos los gobiernos militares juntos, con los de la democracia han hecho 37 represas. Crean Ezeiza, el aeropuerto más grande del mundo en su momento, crean el Instituto Antártico Argentino, la base San Martín, que era la más austral del mundo en su momento. Esto también era generar soberanía y tener una presencia en la Antártida, cosa que también lamentablemente cada vez tenemos menos, ¿sí? Se crea una planta de tolueno sintético, que son plantas químicas, se utiliza para todo, para pinturas, pegamentos, explosivos, etcétera, el tolueno. Eso antes no había, entonces había que importarlo. Acá se empezó a fabricar en la Argentina. Se impulsa la exploración y explotación de hierro y carbón de piedra en toda la Argentina, ¿sí? Se descubren muchísimas más reservas de petróleo y gas en Argentina. Para 1954 la Argentina es autosuficiente, o sea que el carbón, el aluminio, el gas y el petróleo que consume lo produce, ¿sí? Imagínense, que estamos hablando 1954, ¿sí? Se crea la Dirección de Energía Atómica, ¿sí? Algo fundamental. Aún hoy es una de las pocas instituciones argentinas que tiene muchísimo prestigio a nivel internacional. Es una de las pocas instituciones de energía nuclear en el mundo que jamás ha tenido accidentes ni problemas graves. Es una de las más importantes del mundo y es un referente mundial en lo que es energía atómica. Imagínense cómo esa política de Estado se mantuvo hasta el día de hoy, ¿sí? Sigamos. Bueno, Somisa, ¿sí? Fábrica de acero, una fábrica de acero. IAME, esto me voy a tener. IAME era Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado, el famoso rastrojero de IAME. IAME tenía en su conjunto, digamos, 10 fábricas. Estas 10 fábricas ocupaban a 9.000 operarios calificados. De esas fábricas de IAME, ya mencioné el rastrojero, pero también hacían diferentes cosas, autos, motos, aviones. Un ejemplo claro de los aviones, ¿sí? En 2 años, ¿sí? La fábrica militar de aviones de Córdoba, el IAME, produjo 200 aviones de entrenamiento y 100 aviones Calkin bombarderos. O sea que en solamente 2 años hizo 300 aviones, cuando ahora este gobierno último hizo 3 aviones, o ni siquiera los hizo, los ensambló en 4 años. Imagínense, en 2 años hicieron 300, en 4 años ensamblaron 3. Miren qué diferencia, ¿no? Después la gente habla porque no conoce. Bueno, después el mítico avión Pulqui 1 y Pulqui 2 pone a la Argentina entre los primeros 6 países en diseñar, producir y fabricar aviones a reacción, ¿sí? El Pulqui 2 específicamente era un avión de alta tecnología a primer nivel mundial en esa época, ¿sí? Un avión de combate muy bueno, que bueno, en otro capítulo de este Por qué soy peronista les voy a contar qué pasó después y por qué la traición, ¿no? Pero nos había puesto entre los primeros países del mundo en cuanto a tecnología de punta, con gran valor agregado, que significa que yo no vendo el trigo en bruto, el grano de soja, que no me produce nada, me da la ganancia el tipo que lo produce, que la fabrica, nada más, que produce la soja, el tipo que tiene el campo. Cuando yo hago un avión de estas características, estoy generando muchísimo valor agregado, porque hay mucha gente, el que hace los motores, el que lo ensambla, los ingenieros, los diseñadores, los mecánicos, los torneros, hay mucha gente y la cadena de valor es enorme, ¿sí? Entonces el campo, por ejemplo, tiene una cadena de valor mínima. Las industrias, y más en este caso estamos hablando de vehículos, tractores, motos y aviones, son industrias que tienen una cadena de valor altísima, ¿sí? Bueno, se crean las primeras locomotoras diésel argentinas, que en ese momento
batieron récords de velocidad y distancia y estaban a la vanguardia en el mundo. ¿Sí? Esto para que ustedes vean cómo fabricábamos hasta locomotoras y ahora no hacemos nada. Bueno, el primer auto justicialista era un auto convertible con un motor V8. Se presentó en el Salón de París del automóvil en el año 55. Era un auto muy moderno para la época, posiblemente lo han visto ustedes en algún video antiguo y de esa época, una cosa fantástica. ¿Sí? Bueno, como les dije, camionetas, ¿sí? Tractores, maquinaria agrícola, todo se hacía acá, todo era nacional. ¿Sí? Bueno, se expropian latifundios, o sea, grandes extensiones de terreno que son improductivas y se crean cooperativas agrarias. ¿Sí? De 1 millón de hectáreas sembradas se pasa a 9 millones de hectáreas. Se duplica la entrega de semillas que las entregaba el Estado. ¿Sí? El Estado garantiza la compra de la producción. ¿Sí? Entonces el productor, vaya bien o mal el precio internacional del grano, el cereal, el Estado le compraba eso y después el Estado lo vendía cuando le convenía o no. Para eso crean infinidad de elevadores de granos que aún se pueden ver en todo el país donde tienen el escudo nacional. ¿Sí? Esos eran nuestros, ahora están privatizados. ¿Sí? Se nacionalizan los puertos, ¿sí? Etcétera, etcétera. Es tan vasta y tan grande la obra de ese primer peronismo que podría hablar por horas, y no es la idea ni el espíritu de Basta de Políticos, es tratar de hacer videos cortos y que queden grabados. Así que bueno, para el próximo video vamos a seguir comentando esto de este tipo de obras que se hacían en ese entonces y cuáles fueron las bases que nos dieron la sustentación que aún mantiene a este país. Basta de políticos, señores.